Cuando las heridas del pasado arden, uno aprende a sonreír por afuera mientras por dentro sigue sangrando. Y eso es lo más peligroso, porque hay heridas que no se ven. Nadie las fotografía, nadie las sube a una radiografía, nadie las encuentra en un análisis de sangre, pero están, arden, respiran, hablan, te condicionan, te hacen desconfiar, te arruinan la capacidad de recibir amor, te hacen malinterpretar un abrazo, una palabra, un silencio. Y hay gente que viene a la iglesia, levanta las manos, canta, sirve, hasta predica, pero por dentro sigue reaccionando desde una cicatriz vieja que nunca dejó de doler. Yo no sé cuál es tu herida. A lo mejor fue una traición, a lo mejor fue un abandono, a lo mejor fue un padre ausente, una madre dura, un matrimonio que se rompió, un abuso que nunca contaste, una humillación que te cambió la forma de mirar la vida, un fracaso que todavía te da vergüenza, un hijo que te hirió con sus palabras, una iglesia que te falló, una amistad que te dejó con el alma en pedazos. Pero sí sé algo, Dios no trivializa el dolor. Dios no te mira desde el cielo diciéndote supéralo. Dios no trata tus heridas como si fueran una exageración emocional. El Dios de la Biblia se acerca al quebrantado. El Señor no se aleja del que llora. El Señor no desprecia al que tiembla. La Escritura dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas en Salmo 147:3. Eso significa que Dios no solo detecta la herida, la toca, la limpia y la venda. Y a mí me conmueve esa imagen, porque el texto no dice solamente que Dios da una conferencia sobre el dolor, no dice que Dios manda un ángel con un folleto sobre resiliencia, dice que Él sana y venda. En otras palabras, el Señor no es un observador clínico de tu sufrimiento, es médico del alma. Hay heridas que el tiempo no cura, el tiempo solo enseña a esconderlas mejor. Lo que sana de verdad es la presencia de Dios entrando en los lugares donde hace años nadie entra. Lo que sana es Cristo caminando por los pasillos oscuros de la memoria, por esos cuartos cerrados donde vos ni siquiera querés volver. Lo que sana es que el Espíritu Santo te diga, no me asusta lo que te pasó, no me espanta tu noche, no me intimida tu pasado, yo sigo siendo Dios ahí también. Hay personas que viven convencidas de que el problema es el presente, cuando en realidad el incendio empezó hace mucho. Dicen, no sé por qué me enojo así, no sé por qué no puedo confiar, no sé por qué cuando alguien me ama yo me alejo, no sé por qué reacciono con tanta violencia o con tanto miedo. Y muchas veces no es que sos malo, es que estás lastimado. Y una persona lastimada, si no sana, termina siendo de su herida una identidad. Ya no dice me hirieron, empieza a vivir como si dijera yo soy la herida. Y ahí el pasado deja de ser pasado. Se vuelve gobierno, se vuelve amo, se vuelve filtro, se vuelve cárcel. Pero hoy vine a decirte algo con autoridad espiritual. Tu pasado puede explicar cosas, pero no tiene derecho a definir tu destino. Lo voy a repetir porque alguien tiene que oírlo hasta que le baje al espíritu. Tu pasado puede explicar por qué llorás así, por qué dudás así, por qué reaccionás así. Pero no puede decidir quién vas a ser si Cristo entra en escena. El infierno quiere usar tu herida como certificado de derrota. Dios quiere usarla como territorio de milagro. Isaías 61, 1-3 es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. El profeta anuncia que el ungido viene a traer buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a consolar a los que lloran y a darles belleza en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. No es poesía decorativa, es diagnóstico y tratamiento. Es el cielo diciendo, yo sé lo que el dolor hizo, pero también sé lo que mi presencia puede restaurar. Y cuando uno mira el verbo vendar en Isaías 61, encuentra la idea de envolver una herida, atarla, cubrirla, como un médico que no niega la llaga, sino que trabaja sobre ella. No se trata de maquillaje espiritual, no se trata de decir acá no pasó nada, se trata de una restauración real. El quebrantado no recibe condena, recibe cuidado. El corazón hecho pedazos no recibe vergüenza, recibe vendaje. El Señor no te pide que finjas estar bien para recién entonces acercarte. Él te llama precisamente porque no estás bien. Y lo más extraordinario es que Jesús tomó ese texto en la sinagoga de Nazaret, abrió el rollo y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En otras palabras, Cristo se presentó diciendo, ese del que habló Isaías soy yo. Yo soy el que viene a liberar, a restaurar, a sanar, a levantar.
Así que cuando hablamos de sanidad interior no estamos hablando de una moda emocional, ni de una autosugestión, ni de una técnica de respiración con música suave. Estamos hablando del ministerio mismo del Mesías. Jesús no vino solo a perdonarte para llevarte al cielo algún día, también vino a tocar tu historia aquí y ahora. Vino a entrar en el archivo roto de tu alma y decir: yo no solo resucito muertos, también restauro vidas quebradas. Ahora bien, escucha esto porque es clave. Sanidad no significa amnesia. Sanidad no significa que un día te levantás y ya no recuerdas nada. Sanidad significa que el recuerdo deja de sangrar. Sanidad significa que podés mirar lo que pasó sin que te gobierne. Sanidad significa que el nombre de esa persona, el eco de esa traición, el sonido de esa puerta, el aniversario de ese día ya no tiene el poder de hundirte como antes. Y esta es una interpretación pastoral, no una cita bíblica literal. A veces Dios no borra la cicatriz porque va a usarla como testimonio, pero sí le quita el veneno para que no siga infectando tu futuro. Mira a José. Sus hermanos no le hicieron una maldad pequeña, no le cambiaron el turno en el trabajo, no le hablaron mal una tarde, lo traicionaron, lo vendieron, lo arrancaron de su casa, lo lanzaron a un sistema injusto, le robaron años, abrazos, memoria familiar. Y cuando todo parecía indicar que José iba a vivir esclavo de la amargura, Dios hizo algo misterioso. No justificó el mal, no dijo que estuvo bien. José mismo reconoce: ustedes pensaron hacerme mal. O sea, no romantiza la herida, pero añade: mas Dios lo encaminó a bien. Eso no niega el dolor, lo redime. Y ese pasaje me fascina porque dice que José lloró. No estamos frente a un robot espiritual, no estamos frente a un superhéroe que nunca sintió nada. Lloró. La sanidad verdadera no es dureza, es verdad. José no sanó porque negó la traición. Sanó porque permitió que Dios reinterpretara la historia sin alterar los hechos. La herida fue real, el pozo fue real, la esclavitud fue real, la cárcel fue real, pero el plan de Dios también era real. Y a veces el problema es que nosotros queremos sanar sin llorar, perdonar sin procesar, avanzar sin presentar el caso delante del cielo. Pero hay dolores que solo empiezan a curarse cuando dejamos de decir no pasó nada y empezamos a decir sí pasó, me dolió, pero no me voy a quedar a vivir ahí. Hay alguien escuchándome que necesita entender esto. No sos menos espiritual por reconocer que te dolió. Jesús mismo no tuvo problema en mostrar sus heridas resucitadas. En Juan 20, el Señor aparece a los discípulos encerrados por miedo y lo primero que les dice es: paz a vosotros. Pero no solo les da paz con palabras, les muestra las manos y el costado. ¡Qué misterio glorioso! El resucitado pudo haberse presentado impecable, sin marcas, sin memoria visible del Calvario. Y sin embargo aparece con heridas glorificadas. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios las heridas entregadas no son señal de derrota, son evidencia de redención. Y esto bendice mi alma, porque Jesús está diciéndonos: la paz que yo doy no viene negando la herida, sino atravesándola. Tomás necesitaba ver, tocar, entender, y el Señor no lo aplastó por su fragilidad, le salió al encuentro. Hay gente que cree que Dios trata con desprecio a los que dudan porque sufrieron mucho. No, Cristo sabe que a veces el dolor deja la fe rengueando, por eso vuelve, entra otra vez en el cuarto cerrado y dice de nuevo: paz. La paz de Dios no siempre llega a lugares limpios. Muchas veces llega a cuartos trancados por miedo, a almas sitiadas por recuerdos, a gente que todavía no puede creer del todo, y aún así Él entra. Ahora quiero hablarte de otra herida, la vergüenza, porque no toda herida duele igual. Hay heridas que te hicieron llorar y hay otras que te hicieron esconderte. La vergüenza es una de las llamas más crueles del pasado. No solo te dice te pasó algo malo, te susurra hay algo malo en vos. Y ahí es donde el alma se envenena. Pero en Marcos 5 aparece una mujer con flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años enferma. 12 años gastando dinero. 12 años empeorando. 12 años sintiéndose impura, expuesta, marginada. Y sin embargo se abre paso entre la multitud, toca el manto de Jesús y es sanada. Pero el Señor no la deja ir anónimamente, la llama a salir. ¿Para humillarla? No. Para restaurarla por completo. Porque Cristo no quería solo secar la hemorragia, quería devolverle dignidad, por eso la llama hija.
Qué palabra tremenda, hija. Después de años de vergüenza, de ser una mujer reducida a su problema, Jesús le devuelve identidad familiar. Ya no es la inmunda, la enferma, la que da asco, la que nadie toca, es hija. El Señor no expone su dolor para burlarse, expone su fe para honrarla. Y hoy vengo a decirle a alguien, Jesús no va a usar tu pasado para avergonzarte, va a usar tu historia para exhibir su gracia. Hay secretos que te han tenido encorvado por años, pero cuando el Señor te sane, no lo hará a medias. No solo tocará el síntoma, restaurará tu nombre, tu dignidad, tu lugar en la mesa. Pero no me malinterpretes, la sanidad de Dios no siempre es instantánea en la experiencia subjetiva. A veces el milagro es inmediato, a veces es progresivo, a veces Dios toca y en un momento todo cambia. Y otras veces empieza un proceso donde cada capa del alma va siendo tratada. Hay gente que se frustra porque vino una vez al altar, lloró, sintió algo fuerte, pero después volvió a doler. Y entonces dicen, no funcionó. No, amado, no siempre es así. Hay vendajes que se cambian varias veces. Hay cirugías que requieren recuperación. Hay temporadas donde Dios no solo arranca la raíz del trauma, sino que además te enseña a vivir sin depender del mecanismo de defensa que construiste para sobrevivir. Y ahí entra algo que no le gusta escuchar a nadie, pero es verdad, no podés sanar sin verdad. No podés ser libre si seguís protegiendo el relato falso. Hay personas que llevan años defendiendo al que las destruyó, o minimizando lo que les pasó, o espiritualizando el abuso, o justificando el abandono, y mientras lo hacen, la herida sigue abierta. Porque el Espíritu Santo no trabaja sobre ficción, Él trabaja sobre verdad. Y la verdad a veces empieza así de sencilla y así de brutal. Sí, eso me dolió. Sí, eso me quebró. Sí, ese pecado dejó consecuencias. Sí, esa ausencia me marcó. Sí, ese rechazo me cambió. A partir de ahí la gracia empieza a construir. Ahora hay otro punto que necesito decirte. Las heridas del pasado no siempre nacen de lo que otros te hicieron. A veces arden por lo que vos hiciste. Y eso duele distinto. Cuando te lastiman sangras. Pero cuando fuiste vos el que falló, además sangras con culpa. Y la culpa sin evangelio se transforma en condenación crónica. Por eso me ministra tanto 2 Corintios 1 cuando Pablo llama a Dios Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No en algunas, no en las más elegantes, no solo en las que nos dejan bien parados, en todas. Y añade que el consuelo que recibimos nos capacita para consolar a otros. O sea, Dios no desperdicia tu quebranto. Hay gente que quisiera borrar 10 años de su vida, dicen si pudiera volver atrás, pero el Señor se especializa en redimir temporadas perdidas. No siempre devuelve el tiempo cronológico, pero sí devuelve sentido, fruto, madurez, autoridad. Vos ves ruinas, Dios ve material para reconstrucción. Vos ves cenizas, Isaías dice que Él da belleza en lugar de ellas. Vos ves lágrimas inútiles. Pablo dice que el consuelo recibido se convierte en ministerio. Lo que más te hizo llorar puede terminar siendo el lugar desde donde Dios más te use. No porque el mal haya sido bueno, sino porque la gracia es más fuerte que el daño. Y acá necesito meterme en un terreno delicado pero necesario. Hay heridas del pasado que arden porque nunca fueron lloradas delante de Dios. Se lloraron delante de amigos, delante de la almohada, delante del espejo, delante de la pantalla del teléfono, pero no delante del Señor. Y la Biblia nos enseña el lenguaje del lamento. Los salmos, y especialmente textos como el Salmo 22, nos muestran que protestar, gemir, preguntar, clamar no es falta de fe, es una forma santa de dolor. La Escritura nos enseña que se puede decir, Dios, esto me duele, sin dejar de creer que Él sigue siendo bueno. Hay personas que creen que para ser espirituales tienen que hablar con Dios como si nada les afectara. Todo está bien, gloria a Dios, aleluya, victoria, avance, conquista, y por dentro están rotos. Pero el cielo no te pide maquillaje litúrgico. El cielo prefiere una oración quebrada pero verdadera que una declaración impecable pero vacía. Cuando David dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido, nos está mostrando que el dolor llevado a Dios se vuelve altar. A veces uno no necesita otra prédica sobre fuerza, necesita permiso para llorar sin culpa en la presencia de Dios, porque hay lágrimas que no son retrocesos, son limpieza. Hay llantos que no son incredulidad, son parto. Hay noches donde el alma no canta, gime, y aún así
el Señor está ahí. De hecho, Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Cristo no te mira desde afuera. Él conoce el rechazo, el abandono, el dolor, la traición, la agonía. No tenés un Salvador ajeno al sufrimiento. Tenés un Salvador marcado por Él y victorioso sobre Él. Yo me decirte 3 cosas de forma sencilla. La primera, Dios no te va a sanar humillándote, te va a sanar acercándose. La segunda, Dios no siempre te saca de golpe de la memoria, pero sí rompe el dominio que la memoria tenía sobre vos. La tercera, Dios puede usar precisamente la herida que el enemigo creyó definitiva para convertirla en un ministerio de consuelo para otros. Yo he visto gente que después de ser restaurada se convierte en refugio para otros. La mujer despreciada termina ministrando dignidad. El hombre que estuvo atado al rencor termina predicando perdón. La persona que atravesó ansiedad termina acompañando a los que tiemblan. El que sufrió rechazo termina abrazando a los olvidados. Así trabaja Dios. No recicla basura, resucita ruinas. Pero también te voy a decir algo que tal vez no despierte muchos aplausos. No se puede sanar abrazando la ofensa. No se puede recibir vendaje del cielo con los puños cerrados. En algún momento el Espíritu Santo también va a hablarte del perdón. Y no te lo va a pedir para justificar al que te dañó. Te lo va a pedir para liberarte a vos. José no dijo que lo que le hicieron fue correcto. La mujer de Marcos 5 no se quedó a vivir en la vergüenza. Tomás no fue desechado por su miedo. La paz del resucitado vino acompañada de heridas, pero también de misión. O sea, Dios no solo quiere aliviarte, quiere reencaminarte. Y aquí te comparto una convicción pastoral muy fuerte. Mucha gente no necesita volver al pasado para revivirlo, sino para entregárselo al Señor de una vez por todas. Porque una cosa es recordar y otra cosa es seguir habitando ahí. Hay recuerdos que siguen cobrando alquiler emocional. Te despiertan, te drenan, te condicionan. Y hoy el Señor quiere desalojar al pasado del trono. Tal vez has pensado, yo nunca voy a sanar de esto. Esto me acompañará toda la vida. Mi personalidad ya es así, yo ya quedé arruinado. No hables así sobre vos, no te maldigas con tus propias palabras. No conviertas una temporada en una sentencia. No le des al dolor categoría de identidad eterna. Si Cristo pudo presentarse en Nazaret diciendo que vino a vendar a los quebrantados, si pudo detenerse por una mujer avergonzada y llamarla hija, si pudo pararse delante de Tomás y darle paz en medio de la duda, si pudo transformar la historia de José en preservación de vida, si el Padre de toda consolación sigue siendo el mismo, entonces todavía hay esperanza para vos. Y yo siento decirte esto como una declaración de fe pastoral, no como una cita textual de la Escritura. El fuego de esa herida no será eterno, no va a arder así para siempre. No vas a vivir toda la vida reaccionando desde el espanto. No vas a pasar todos tus años con miedo a amar, con miedo a confiar, con miedo a recordar. El Espíritu Santo sabe exactamente cómo entrar al lugar donde te quebraste y comenzar una obra que nadie podrá atribuir a la psicología sola, a la fuerza de voluntad sola, al tiempo solo. Dios puede usar herramientas, consejería sabia, comunidad sana, procesos responsables, pero la fuente de la verdadera restauración sigue siendo Él. Quizá hoy no sentís nada, quizá escuchas esta palabra y dices, está bien, pero yo estoy demasiado roto. Bueno, entonces esta palabra es más para vos que para nadie. Porque Jesús nunca fue especialista en arreglar a los que se creían enteros. Él siempre tuvo debilidad por los quebrados, por los marginados, por los cansados, por los que llegan tarde, por los que se sienten indignos, por los que tiemblan, por los que vienen con el alma hecha jirones. A esos llama, a esos toca, a esos levanta. Y si hoy estás dispuesto, aunque sea con poca fuerza, aunque sea con una fe chiquita, aunque sea con la voz temblando, decirle, Señor, entra donde nunca te dejé entrar. Toca lo que más me duele. Nombra lo que yo escondí. Véndame donde sigo sangrando. Sáname donde sigo ardiendo. Y yo creo de todo corazón que Dios va a comenzar algo. Tal vez hoy, tal vez en esta misma oración, tal vez en un proceso que arranca ahora, pero lo va a hacer. Porque cuando las heridas del pasado arden, Dios no trae discurso vacío, trae sanidad, trae verdad, trae presencia, trae paz, trae identidad, trae consuelo, trae libertad.
Y donde el enemigo quiso dejarte viviendo entre cenizas, el Señor levanta robles de justicia para la gloria de su nombre. Déjame orar por vos. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada persona que escuche este mensaje. Tú conoces las heridas que nadie más conoce. Tú sabes dónde todavía arde el pasado. Tú conoces el nombre de la traición, del abandono, del abuso, de la culpa, de la vergüenza, del rechazo, del miedo. Y hoy te pido que el ministerio del Mesías se manifieste sobre cada corazón quebrantado. Venda heridas, Señor. Donde hay memoria dolorosa trae paz. Donde hay vergüenza trae dignidad. Donde hay culpa trae perdón. Donde hay rencor trae liberación. Donde hay noche trae tu luz. En el nombre de Jesús declaramos que el pasado no tendrá la última palabra. Cristo la tiene. Y la palabra de Cristo sobre tus hijos sigue siendo paz, sanidad y restauración. Amén. Y si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien, suscríbete, dale me gusta y ayúdanos a llevar la palabra a más corazones que también necesitan escuchar que todavía hay sanidad en Dios.